Soy Charles Darwin, nacido el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Soy conocido por mi teoría de la evolución por selección natural, que se convirtió en la base de los estudios evolutivos modernos. Mi teoría, inicialmente controversial en la sociedad victoriana por sugerir un ancestro común entre animales y humanos, finalmente ganó aceptación en la comunidad científica. Fui agnóstico, y tras mi muerte el 19 de abril de 1882, fui sepultado en la abadía de Westminster. Mi teoría evolutiva la formulé en privado entre 1837 y 1839, tras un viaje alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle. Sin embargo, no fue hasta 1859, con la publicación de El origen de las especies, que expresé públicamente mis ideas, las cuales influenciaron profundamente a la sociedad y el pensamiento occidental moderno. Mi infancia estuvo marcada por la muerte de mi madre cuando tenía 8 años y una educación que no valoraba la ciencia. Estudié medicina en la Universidad de Edimburgo, donde me expuse a las ciencias modernas y a ideas radicales sobre la anatomía y la psicología humana. A pesar de no completar mi carrera en medicina, esta experiencia fue formativa para mí. Posteriormente, estudié en Christ's College, Cambridge, con la intención de convertirme en clérigo anglicano, pero mi verdadera pasión era la historia natural. Mi viaje en el HMS Beagle fue crucial para el desarrollo de mis ideas. Observé diversas formas de vida y fósiles en Sudamérica y las Islas Galápagos, lo que me llevó a cuestionar las ideas convencionales sobre la creación de las especies. Este viaje también me hizo reflexionar sobre la geología y los cambios en la Tierra a lo largo del tiempo. Tras mi regreso a Inglaterra, me establecí como geólogo y publiqué varios trabajos. Durante años trabajé en secreto en mi teoría de la evolución, consciente de las controversias que podría generar. En 1858, al recibir un manuscrito de Alfred Russel Wallace con ideas similares, decidí publicar mi teoría. El origen de las especies se publicó en 1859, provocando debates intensos, pero finalmente contribuyendo significativamente al campo de la biología. Para entender la teoría de la evolución en términos sencillos, imaginen que están en un jardín observando diferentes tipos de mariposas. Algunas tienen alas más grandes, otras más coloridas, y cada una parece un poco diferente a las demás. Ahora, imaginemos que las mariposas con alas más grandes pueden volar más rápido y escapar de los pájaros que quieren comérselas. Con el tiempo, estas mariposas con alas grandes sobreviven más y tienen más crías que también heredan alas grandes. Este es un ejemplo de lo que yo llamo selección natural. La selección natural significa que, en la naturaleza, ciertas características ayudan a los animales o plantas a sobrevivir mejor y tener más descendientes. Estos rasgos se pasan a las futuras generaciones. Con el tiempo, estos cambios pueden llevar a la formación de nuevas especies. Por ejemplo, piensen en los pinzones de las Islas Galápagos, que yo observé durante mi viaje en el Beagle. En algunas islas, los pinzones tenían picos grandes y fuertes para abrir semillas duras, mientras que, en otras islas, los pinzones tenían picos finos para comer insectos. Esto sucedió porque cada tipo de pico ayudaba a los pájaros a alimentarse mejor en su entorno específico. Los pinzones con los picos más adecuados para su entorno sobrevivían y tenían más crías, pasando sus características a las siguientes generaciones. En definitiva, mi teoría de la evolución dice que las especies cambian con el tiempo debido a la selección natural, donde las características útiles se transmiten y ayudan a los seres vivos a sobrevivir y reproducirse en sus ambientes específicos. Con suficiente tiempo, estos pequeños cambios pueden llevar a la creación de nuevas especies. La teoría de la evolución que yo formulé y por la que actualmente se rige la ciencia, con pocos cambios, es muy diferente a la de mi colega Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés. La teoría de Lamarck, conocida como lamarckismo, se basa en la idea de que los organismos pueden cambiar durante su vida en respuesta a su ambiente y luego pasar estos cambios a sus descendientes. Por ejemplo, Lamarck creía que, si una jirafa estiraba su cuello para alcanzar las hojas de los árboles más altos, este cuello alargado lo heredarían sus crías. Según Lamarck, las características adquiridas durante la vida de un organismo debido al uso o desuso de ciertos órganos se heredan en las siguientes generaciones. Mi teoría de la evolución, por otro lado, se centra en el concepto de selección natural.
Esta teoría sostiene que las características de los organismos se heredan de sus padres a través de los genes, y no por el uso o desuso de órganos durante su vida. En mi teoría, las variaciones entre los individuos de una especie ocurren de manera natural y al azar. Aquellos individuos con características que les dan una ventaja para sobrevivir y reproducirse en su ambiente específico tienden a dejar más descendencia. Con el tiempo, esto puede llevar a cambios significativos en las especies. Por ejemplo, en el caso de las jirafas, aquellos individuos con cuellos naturalmente más largos tendrían una ventaja para alimentarse, y por lo tanto, serían más propensos a sobrevivir y reproducirse, pasando el rasgo de cuello largo a sus descendientes. Por tanto, mientras que la teoría de Lamarck se centra en la herencia de características adquiridas durante la vida de un organismo, mi teoría de la evolución por selección natural se basa en la herencia de variaciones genéticas que ofrecen una ventaja en términos de supervivencia y reproducción. Es más, quiero aclarar la diferencia entre el papel del azar en mi teoría de la evolución por selección natural y el concepto de determinismo en la teoría de Lamarck, especialmente en relación con la idea de la perfección de la especie humana. En mi teoría, el azar juega un papel fundamental. Las variaciones entre los individuos de una especie ocurren de manera aleatoria, no con un propósito o dirección específica hacia la perfección. Estas variaciones pueden ser el resultado de mutaciones genéticas, recombinación genética, y otros procesos biológicos. La selección natural, entonces, actúa sobre estas variaciones. Aquellos individuos cuyas variaciones aleatorias les confieren una ventaja en su entorno específico tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Así, esas características ventajosas se transmiten a las siguientes generaciones. Pero es importante destacar que este proceso no tiene un objetivo de perfección o un fin predeterminado, simplemente resultan organismos mejor adaptados a sus ambientes particulares en un momento dado. Por otro lado, la teoría de Lamarck se basa en un tipo de determinismo. Lamarck creía que los organismos evolucionan con un propósito definido hacia una mayor complejidad o perfección. En su visión, los cambios en un organismo ocurren en respuesta a sus necesidades o al uso y desuso de ciertos órganos, y estos cambios se heredan a la descendencia. Por ejemplo, según Lamarck, si un animal necesita desarrollar una característica para adaptarse mejor a su entorno, lo hará gradualmente a lo largo de su vida, y esta característica adquirida se pasará a sus descendientes. En este marco, la evolución se ve como un proceso dirigido y determinista, con un fin inherente hacia la mejora o perfección de la especie. Siendo la especie humana la más perfecta, en su opinión. En cuanto a la especie humana, bajo mi teoría de la evolución por selección natural, no hay un destino final de perfección. Los humanos, como todas las especies, están sujetos a las presiones de su entorno y evolucionan en respuesta a estas, pero no hay un objetivo predefinido de perfección. En contraste, el enfoque de Lamarck podría interpretar la evolución humana como un proceso más dirigido y con un propósito claro hacia una forma más perfecta o avanzada. También es importante aclarar cómo mi teoría de la evolución por selección natural difiere significativamente del llamado evolucionismo social, una idea a menudo asociada erróneamente conmigo pero que en realidad fue promovida por filósofos como Herbert Spencer. Mi teoría de la evolución se centra en cómo las especies cambian y se adaptan a lo largo del tiempo a través de la selección natural. Esta selección ocurre porque ciertas características resultan ser más útiles para la supervivencia y reproducción en un entorno particular. Estas características útiles se transmiten a las siguientes generaciones. Sin embargo, es crucial entender que mi teoría es un intento de explicar los procesos naturales biológicos, no una guía para la conducta humana o la organización social. Por otro lado, el evolucionismo social, particularmente asociado con Herbert Spencer, es una teoría que intenta aplicar los principios de la evolución biológica a la sociedad y la moral humana. Spencer acuñó la frase «la supervivencia del más apto», que a menudo se confunde erróneamente con mi trabajo. El evolucionismo social sugiere que hay una lucha natural en la sociedad donde solo los más fuertes o aptos, en términos de recursos, inteligencia, etc., sobreviven o merecen sobrevivir, mientras que los más débiles deben perecer. Esta idea ha sido utilizada para justificar todo tipo de políticas, desde el laissez-faire económico hasta formas extremas de eugenesia. Primero, es importante entender que mi teoría de la evolución no implica que la especie humana sea la más perfecta. La evolución no es un proceso que conduzca a la perfección, más bien,
es un proceso por el cual las especies se adaptan a sus ambientes a través de cambios en sus características genéticas a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones son respuestas a las necesidades específicas de supervivencia y reproducción en un entorno dado, no una marcha hacia una perfección ideal o un estado final supremo. Por lo tanto, no existe tal cosa como una especie más perfecta, cada especie está simplemente adaptada de manera única a su entorno particular. En segundo lugar, mi teoría se centra en las especies y las poblaciones, no en los individuos. Aunque los individuos portan las variaciones genéticas, la selección natural actúa a nivel de la población. Las características que ofrecen una ventaja reproductiva se vuelven más comunes en la población a lo largo de generaciones. Es un error común pensar que la evolución trata sobre la supervivencia del individuo más apto en términos de fuerza o dominio. En realidad, se trata de la supervivencia reproductiva y la transmisión de genes a la siguiente generación. Aptitud en un contexto evolutivo se refiere a la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse, lo cual puede incluir una amplia gama de características, como la cooperación y el altruismo, no solo la fuerza o la agresividad. Por último, el concepto de darwinismo social, que sugiere que solo los más fuertes o aptos en términos sociales y económicos deben sobrevivir o prosperar, es una distorsión y un mal uso de mi teoría. El darwinismo social ha sido utilizado históricamente para justificar políticas de desigualdad, opresión y eugenesia, pero estas ideas no tienen base en mi trabajo científico. La selección natural explica cómo ocurren cambios en las especies a lo largo del tiempo, pero no debe ser aplicada a contextos sociales o morales humanos. Es un error grave y peligroso utilizar la biología evolutiva para justificar ideologías políticas y sociales. En definitiva, la evolución por selección natural es un proceso biológico que no implica una jerarquía de especies, se centra en poblaciones y no en individuos, y ciertamente no proporciona una base para el darwinismo social. En mis últimos años, continué trabajando en diversos temas científicos, siempre buscando entender más sobre el mundo natural. Mi legado continúa siendo una piedra angular en la comprensión de la vida en la Tierra.